Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Roco Peruano. Mi nombre es Andy Rodríguez y después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar. Diversas cosas han ocurrido en ese tiempo que me han impedido poder grabar este vídeo, pero hoy por hoy tenemos la gran presentar un interesante tema. Bien, si llegaste a ver este vídeo, pues la verdad es de que es un tema lleno de contenido histórico y a la vez de contenido lleno de misterio o ciertas cosas que se han dicho, ciertos indicios, pero ¿qué hay detrás de todo ello? Alguna vez esto de aquí que voy a presentar lo escribí a forma de un artículo dentro de un blogspot que tenía personal. Pero hoy por hoy decidí hacerlo en un vídeo para poder explayarme un poco más. Así que sin más que agregar, vamos por el tema. El tema que hoy vamos a hablar es Hitler en Perú. Es que mucho se dice acerca de este tema últimamente, sobre presencia de Hitler en Perú. Pero más allá de diversos tipos de teorías, es que en realidad eh, más adelante lo voy a comentar, pero aquella no es una historia que lo encontré en internet, sino que simplemente me la contaron desde pequeño. Y ya verán a qué me refiero. Bien, pero hay que colocarnos en contexto. Si queremos hablar de Adolf Hitler, tenemos que remontarnos hasta Austria. El pequeño Adolf Hitler, de origen católico, soñaba con ser artista, ser un arquitecto. La pintura que pueden apreciar ahí es una pintura hecha por él mismo, y que en su afán de querer llegar a ser artista, pues llevó también al camino del fracaso y en el camino de la bohemia, lo cual obviamente en su vida pues tuvo una gran herida el no poder cumplir su sueño de ser un artista, de ser un pintor o incluso de ser un arquitecto, del cual él estaba abocado. El pequeño Adolf Hitler de creencia católica. Aún así, en esa carencia o sentido de pertenencia, pude encontrarlo tras mejor dicho, en el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde él se alistó a la vida militar para ser partícipe de ella, y donde encontró un sentido de pertenencia, donde hablábamos de un Adolf Hitler totalmente entregado a la guerra, totalmente entregado a la vida militar, sin importar tal vez muchas veces malherido, pero él siendo partícipe de ello y aunque enfermo, él iba incluso a la guerra. Esto radica en el sentido de pertenencia a lo que decía, esas heridas, ese vacío de su sueño que no se logró, pues en la vida militar lo llevó a dar más del 100%. En esa época, estamos hablando de una Alemania que estaba cayendo en manos del comunismo. Hasta aquí ya podemos hablar del comunismo que existía. Y Hitler vio una salida, el poder dictatorial, para poder combatir este comunismo. Frente a ello, él fue ganador de elecciones en una coalición, pero en la cual él se implantó como dictador, al fin y al cabo. Pero ¿en cuál sustentaba su afán de querer colocar orden en su país, colocar orden en Alemania? Y es que hasta 1933 Berlín era considerada la capital del pecado. Berlín estaba inundado de perversión sexual, de drogas y de comunismo. Estamos hablando de una ciudad totalmente perdida en su época desde ya. Y lo que él trató de cambiar, y tal vez es algo que no se comenta, porque mucho se engloba o se encierra en colocarle un título de asesino, de genocida, y antijudío, del enemigo del mundo, enemigo de las personas, alguien que quería eliminar gente, que estaba loco y enfermo de poder.
y estaba enfermo por la raza aria. Pero nadie comenta que él en realidad en Alemania trató de cambiar esa cultura perdida. Y en Alemania él inventó una cultura orientada hacia una vida más saludable, antitabaco, con protección al medio ambiente, protección a los animales, reducción de la inseguridad ciudadana y obviamente la prohibición del contenido eh, pornográfico que se divulgaba dentro de Berlín. Teatros y bares homosexuales empezaron a disminuir, obviamente, ante el poder de un dictador como era Hitler, pero que en realidad quiso hacer esos grandes cambios en su cultura, en la cultura, en su país. Quería salvar a ese país. Ahora tenemos otro contexto. Pasamos al contexto de la pre y durante la guerra. Y estamos hablando del avance del comunismo. Tenemos a Joseph Stalin, que estaba totalmente embriagado del poder. Y lo que más buscaba era seguir expandiendo el comunismo hacia otras partes, hacia otros países, hacia otras partes del mundo. Sin embargo, ya en la Unión Soviética, la pobreza era tan grande y el poder del Estado era tan fuerte, donde había masacres. Se practicaba el canibalismo ante la hambruna. Y es que Joseph Stalin les daba plazo a los campesinos de poder sembrar, de poder criar sus animales, para luego el Estado quitárselos y ellos sacarle provecho de todo. Estamos hablando de millones de personas que fallecieron, que murieron de hambruna, que murieron por ataque. Eso era el comunismo. Pero hasta ahí nadie decía nada del comunismo. Hasta ahí estamos hablando de los aliados. El único monstruo era Hitler y Mussolini, más no Stalin. Entonces, ¿qué buscaba? Buscaba el poder. El comunismo seguía avanzando. El comunismo. Y también, digamos, que previo a ello, antes de la figura de Stalin, tenemos figuras como Lenin o Trotsky, los cuales para derrocar al zar fueron financiados por una banca, por aquellas bancas internacionales que siempre criticamos dentro del portal, porque nosotros somos antiglobalistas y sabemos que existe una banca que financia la existencia de ciertos grupos para generar desestabilización, para poder mover hacia un grupo de interés. Entonces estamos hablando de una coalición de judíos con bolcheviques en la Unión Soviética. ¿Con qué afán? Tenían un afán de ridiculizar el cristianismo, porque digamos que el cristianismo es aquella religión perseguida, aquella religión que buscan destruir, aquella religión que buscan atacar, aquella religión que la agenda globalista, la Agenda 2030, ataca duramente, la cual es la élite, la cual es políticos, la cual es medios de comunicación, buscan socavar. Pero el cristianismo es la religión que va a permanecer de pie. Porque aquellos que creemos en Cristo, que creemos en Dios, pues estaremos ahí para defenderlo, a defenderlo de pie. Pero en esos tiempos ya hablábamos de esto, del control de medios. Hablamos de un Winston Churchill que no quiso hacer la paz cuando era necesaria con Adolf Hitler para evitar el siguiente desenlace ya conocido. Traiciones a Alemania de parte de la Unión Soviética, liderados obviamente por Joseph Stalin, el comunista. Este es el contexto pre y durante la guerra. Y nos damos un salto hacia el contexto de la posguerra, donde el triunfo fue de los aliados. El triunfo de los aliados, donde, digamos, si vemos en una sola imagen el capitalismo, representado por Roosevelt, Joseph Stalin con el comunismo, Winston Churchill representando al Reino Unido. Y ya decíamos, Winston Churchill, alguien que no quiso hacer la paz y alguien que negoció bajo la mesa en nombre de Palestina. Entonces vemos dos caras de la moneda, capitalismo y comunismo sentados en la misma mesa, entre comillas, de ganadores, donde en realidad lo único que se pudo aquí tener es una narrativa, la narrativa del ganador, la narrativa donde al fin y al cabo
lo único que va a prevalecer y la única, entre comillas, verdad que va a sujetarse es aquella de los aliados en su versión. Hasta aquí, si es que te puedes dar cuenta por dónde va el sentido de esta presentación, es eso, poder ver más allá de aquello que nos van presentando o de aquellas líneas de la historia que nos han ido transgiversando o presentando bajo la narrativa del ganador. Estamos en una época donde no solamente repetimos lo que existe actualmente, y es la banca, y es el tema del sionismo, e incluso la formación de una supranacional como es la ONU, en ese pacto, en el pacto de Yalta. La guerra genera deudas, genera préstamos. Es algo que les interesa, es algo muy importante, la economía especulativa. Si es que quisieras entender más un poco de la economía especulativa, de la geopolítica, te invito a la página de Facebook donde me puedes seguir y donde hay una entrevista con el ingeniero Luis Vázquez Medina y donde conversamos acerca de Rusia y Ucrania y qué es lo que ocurre y donde planteamos el tema de la economía eh, especulativa y cómo países se benefician de ello. Países como Estados Unidos, que se benefician de países con deudas para así tener préstamos y obviamente fortalecer de alguna forma su moneda. Bueno, hasta aquí es el contexto posguerra. Y ahora, después de colocarte en contexto, de presentarte los eventos, cómo fue Berlín, qué hizo Hitler, o por lo menos cuál fue la lucha que tuvo Adolf Hitler en Berlín, cuáles son los acontecimientos que ocurrieron eh, durante la guerra, antes de la guerra y después de la guerra, para que más o menos uno se pueda dar cuenta en qué narrativa hemos crecido o en qué narrativa las películas nos han presentado o en qué narrativa los libros de historia también nos han presentado. Detrás de muchas cosas hay verdades que están ocultas y que muchas veces no la muestran por un tipo de conveniencia. Pero bien, algunos datos importantes. Eh, la fecha de muerte de Hitler fue el 30 de abril de 1945 ante un suicidio en Alemania. Pero digamos algo muy importante y es que Stalin deja en tela de juicio su muerte de Adolf Hitler. Y en eso empieza a generarse un punto de inflexión para diversas teorías de lo que qué pasó exactamente con Hitler. Asimismo, Eisenhower y John F. Kennedy también creían que él se había escapado y que tal vez está en Estados Unidos, digamos, en la época de ellos. Pero, ¿por qué se dice tanto de esto? ¿Por qué tanto escarnio de ello? Y es que se encontraron placas dentales, las cuales no pertenecían a Hitler, o incluso un cráneo que decían que era de Hitler, pero no cumplía fisiológicamente el estándar de un cráneo de un hombre siquiera, era de una mujer. Por lo tanto, muchos datos desde el punto de vista forense han sido en realidad desestimados y por lo cual de gente la de juicio de qué pasó exactamente con él o qué pasó exactamente con su cuerpo. Pero más allá de teorías, es de que el día de hoy les voy a presentar no la mítica historia de Hitler en Argentina o Hitler en Colombia o Hitler en España, sino relacionándola a nuestro país. Y es que aquí hay algún dato muy interesante. Un libro. Adolf Hitler en Casa Grande, Perú, rumbo a Sunchubamba. Un libro de Pedro Alba Quilcat, donde presenta eventos suscitados en Casa Grande, en la época donde existía la hacienda Gildemeister, de familia alemana. Entonces estamos hablando de un video reportaje que lo pueden encontrar en YouTube, por si desean lo pueden visualizar el video realizado por Pedro Alba Quilcat, el cual habla de forma más extensa los eventos suscitados o lo que él plantea de que Hitler llegó a la hacienda Gildemeister, pero como punto
destino, siendo Casa Grande, para ir hacia el lado de Sunchubamba, digamos, entre una frontera entre la Libertad y Cajamarca. Perdón. Entonces, ¿pero en qué se basa esto? Se basa en relatos de personas que vivieron y que trabajaban en la hacienda Gildemeister. En relatos donde comentan que Adolf Hitler llegó en un cajón, que llegó en tipo helicóptero, eh, que veían a un tipo que lo trataban con muchísimo respeto por el diseño que hay en la hacienda de Sunchubamba y muchas cosas más. Y hasta aquí es un evento más del cual pueden encontrar en internet, pueden averiguar y les invito nuevamente a que puedan ver el vídeo. Pero cuando apareció este libro, como algo personal, les comento, es que yo ya tenía conocimiento de la presencia de Hitler en Sunchubamba. Y digamos que es algo muy curioso porque en Sunchubamba se afirma exactamente de que él se escapó y que llegó a Sunchubamba a prácticamente esconderse hasta un tiempo y de ahí desapareció. No se sabe si murió o se fue hacia otro lugar, no se sabe. Pero que estuvo, afirman así los pobladores. Pero esta historia yo ya tenía conocimiento de ella. Bueno, aquí podemos ver una imagen de los Gildemeister, y es que tiene que ver mucho la familia Gildemeister, uno por los orígenes alemanes de la familia, y otra porque el hermano del hacendado Gildemeister era ya un canciller, un embajador de Perú en Alemania en esa época, en época de antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que existía ese vínculo, esa relación bilateral tanto entre Perú y Alemania, pero también como la familia Gildemeister y los nazis. Entonces vamos hacia un contexto familiar. Y aquí dirán, pues, ¿qué tiene que ver ese contexto familiar? El contexto familiar radica en lo siguiente, y es de que, como ya les comentaba, esta historia yo ya la conocía previamente, y es una historia que me contó mi tío abuelo, por, porque mi bisabuelo le había contado así esa historia. Y quien pueden ver en esa fotografía es mi bisabuelo, con un look, por así decirlo, similar a Adolf Hitler, con un bigote como de Hitler y un peinado hacia el lado izquierdo, como de un Hitler. Una moda tal vez, una tendencia tal vez, pero que él también contó esa historia, que llegó en un cajón, que por las noches, solamente por las noches salía, que la estructura del cuarto donde él se instalaba era un cuarto que tenía muchas puertas a su alrededor, como para que nadie saliera, mejor dicho, de ese cuarto, para dirigirse a otro ambiente. Y esa misma estructura lo pueden ver en el vídeo de Pedro Alba Quilcat, donde menciona de la hacienda de Sunchubamba y donde aparece, donde graban, hay escenas en la hacienda de Sunchubamba. Eh, y en realidad tiene que ver mucho la historia que alguna vez me contaron con la historia que hoy, bueno, Pedro Alba Quilcat, su libro y su video reportaje, obviamente, está mayormente sustentado. Pero lo que me llamó la atención fue cuando vi la fotografía de mi bisabuelo y obviamente, pues, por ciertas características las cuales he mencionado. Y, y bueno, ¿estuvo aquí en Perú? No lo sabemos. Algunos dicen que sí, después de su muerte. Otros dicen que tal vez cuando estaba aún vivo ya había visitado nuestro país y tal vez se fue. Y por eso nunca más regresó. Eh, la fecha exacta de los años, esa es una gran incógnita para poder ubicarlo exactamente si fue durante o después de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial incluso. Eh, eso no es tan explícito.
Acontecimientos. Esa es fotografía de la hacienda de Sunchubamba, la que pueden ver ahí. Se dice que sí, los salía solamente por las noches, que lo paseaban en andas, en un signo de respeto, de honorabilidad y de superioridad frente a los subordinados que estaban ahí. La hacienda de Sonchubamba mostraba a Gildemeister Hermano, embajador de Perú en Alemania, y eso es algo bueno, ya les había comentado. Entonces, hay indicios, hay ciertas ideas, lo que les comparto hasta el punto de aquí es la historia familiar con la historia de Pedro Alba Quelcat y sumado a ciertos acontecimientos, ciertas similitudes, porque digamos que en Argentina también se menciona mucho el tema de su presencia, el tema del diseño, donde estuvo instalado igual, un búnker donde un cuarto, un espacio alberga con solamente puertas que lo separa del resto de ambientes y para que nadie salga prácticamente. Eh, y la cercanía de Juan Domingo Perón y los nazis. Entonces, bueno. Pero digamos, para ir cerrando el vídeo, otro contexto. El contexto donde tenemos la imagen de Mussolini, de Hitler, y tenemos a la mano derecha de Oscar Benavides, quien era el presidente de Perú. Pero que Oscar Benavides tenía una visión de respeto hacia el tema del fascismo y de lo que defendía el fascismo. Pero cuando hablamos de fascismo es que la gente se alarma y cuando hablamos de los nazis o del nazismo, la gente se alarma aún mucho más. Y si decimos Hitler o decimos Mussolini, pues no sé si tal vez este vídeo YouTube no me lo censurará, pero lo que es cierto es de que ¿qué exactamente defendían ellos? Y digamos, si es que es algo bueno o malo, pero saquemos conclusiones. Según el historiador Horacio Sicarelli, importantes sectores de la sociedad latinoamericanas encontraban llamativos varios elementos del fascismo. ¿Y qué tenía? El anticomunismo, el anticapitalismo, el militarismo, la defensa del honor nacional, la protección de la familia y otros valores tradicionales. En el Perú hubo oficiales del ejército, intelectuales, políticos, miembros de las élites que consideraron que el fascismo era la salida profunda de la crisis derivada de la Gran Depresión. El fascismo parecía la panacea para todos los problemas nacionales y además ofrecía la ventaja de ser un movimiento mundial en marcha. Y es que en efecto, mucho se menciona aquello, históricamente hablando, de cómo Alemania pudo surgir luego de la gran injusticia que desató en la Primera Guerra Mundial, donde Alemania pues obviamente termina paliada de todo. Y a pesar de ello, la pobreza se pudo revertir a base de industrialización. Un país pudo salir adelante, pudo no solamente económicamente, sino también moralmente, por lo mencionado ya en la primera parte. Y si es que tal vez no ha quedado claro, les invito a que regresen nuevamente el vídeo para que puedan en realidad darse cuenta de aquello que en esa época se defendía y aquello que hoy por hoy nos dicen que es algo malo. El tiempo pasa, pero sin embargo, ciertas banderas, ciertos sectores siguen demostrando su verdad y ocultando la verdad de otros. Cada quien sacará sus propias conclusiones y en realidad eh, hasta aquí hasta aquí llega el vídeo. Les quería presentar este tema muy interesante, como les mencionaba. Alguna vez, alguna vez en familia me lo comentaron, alguna vez me llamó la atención en poder buscar algo de información. Cuando Pedro Alba Quilcá lanza el libro y lanza el video reportaje, me llamó muchísimo la atención, quería escuchar y poder leer y poder comparar en realidad lo que me habían comentado, lo que me habían contado a mí desde pequeño.
y diversas similitudes existían. Pero bueno, como le decía, el trasfondo de todo ello es comprender exactamente este personaje, es poder ver lo que sucedía en la época y que no es tan distinto a lo que hoy sucede y que no es tan distinto a las banderas que se defiende actualmente y que no es tan distinto a que el gran poder de la élite busca destruir nuestra religión, que es el cristianismo. Y estamos ahí para poder defenderlo. Así que bueno, sin expandir más este vídeo, llega hacia su final. Y si es que llegaste hasta este minuto, hacia estos segundos, pues quiero darte gracias por darte ese tiempo de poder visualizar este vídeo y invitarte que te suscribas al canal, de que puedas compartirlo, de que puedas dejar un me gusta en el canal. Es la única forma que nosotros podemos seguir compartiendo mayor información y poder tener un mejor alcance con las personas. No lo hago por un beneficio propio, lo hago por el simple hecho de querer comunicar y de poder dar un empujón a las personas para despertar de este sueño profundo que siempre estamos. Así que nuevamente muchas gracias y no olvides suscribirte. Te lo agradezco.